Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Gelson, invitándolos a que nos acompañen con el estudio de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, la iglesia y el cristianismo superficial. Antes de comenzar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu Santo Espíritu quien lo dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Hoy voy a comenzar el programa de hoy con una pregunta para todos. Una que nos debe poner a reflexionar sobre ella. ¿Está Dios presente en tu iglesia y hay manifestaciones genuinas del Espíritu Santo? Quizás muchos estarán diciendo o pensando que en su iglesia sí las hay, que Dios sí está en su iglesia. Pero ¿en qué forma se ha manifestado el Espíritu Santo en su iglesia? ¿A través de sus mal interpretadas lenguas? Quizás porque su iglesia ha crecido en membresía, porque la cantidad de bautismo va en ascenso, o porque a través del pastor o algún miembro de la iglesia se ha manifestado algún tipo de milagro. Hermanos, la misma palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Palabra de Dios. También dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 13, Nueva Versión Internacional: también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Palabra de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24 y el versículo 24, Nueva Versión Internacional, donde dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Palabra de Dios. Y podríamos estar aquí tocando muchos textos bíblicos que hablan sobre estas falsas manifestaciones del enemigo de Dios. Hermanos, nosotros estamos llamados a probar a los espíritus. No todo lo que vemos en la iglesia son manifestaciones reales del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos lo está diciendo en estos versículos y en muchos más. Quiero aclarar que Dios no solo tiene el poder para hacer grandes manifestaciones en el pueblo, sino que aún las continúa haciendo también. Y posiblemente sus contestaciones pueden ser válidas y correctas. Pero la verdad es que no es a eso a lo que mi pregunta inicial se refiere. ¿Está Dios presente en tu iglesia? Es una pregunta de mucha reflexión antes de contestar la misma. Mientras que la iglesia afirma creer en Dios y ver sus manifestaciones, esto no significa que Dios realmente esté en ella. Hay millones de personas en el mundo que afirman creer en Dios y ni siquiera se asoman a la puerta de una iglesia y mucho menos abrir la palabra de Dios para estudiarla. Personas en el mundo que solo se acuerdan de Dios cuando se encuentran en algún apuro o momento angustioso. Dice en el libro de Santiago, capítulo 2 y el versículo 19, Nueva Versión Internacional: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Palabra de Dios. Por expresar o creer en Dios no significa que se le obedece en todo. Es a eso que se refiere el texto bíblico que acabo de leer. La verdadera fe implica una entrega total a Dios y a su voluntad, no meramente creer o decir que Dios sí se encuentra en tu iglesia, por el mero hecho simple que tú crees y asistes a ella. ¿Saben que hay personas que buscan una respuesta clara de quién es Dios? Es ahí donde la iglesia entra en acción, dando un testimonio digno de que Dios sea alabado y glorificado. Pero es lamentable decir que la gran mayoría de las iglesias, o mejor dicho, el pueblo de Dios, está fallando. Cuando la iglesia se ha alejado de los principios morales y fundamentales del cristianismo, la ha hecho una que no cree en Dios profundamente. Una iglesia que muestra un cristianismo superficial. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de un cristianismo superficial? Es aquella iglesia que dice que Dios sí está en su iglesia y que hace manifestaciones, pero cuando los hermanos están en necesidad o en peligro, nunca aparecen para socorrerle, sino que cada cual continúa sus vidas individualmente pensando que quizás un hermano u otro lo ha de ir a visitar. Pensando de esta manera individualmente es lo que tiene a la iglesia de Dios en la posición en que se encuentra. Hoy
La iglesia muestra un cristianismo que a todas luces parece ser dirigido a complacer al mundo para poder atraerlos a los caminos del Señor y no al que verdaderamente deben complacer, su Redentor. Se sorprenderían si les digo que el mundo moderno, tan sofisticado y bien educado que tenemos hoy, está siendo engañado por Satanás, llevándolo a olvidarse de los temas más importantes de la vida, así como de la misma existencia de Dios. Temas como el de la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Hermanos, la verdad acerca de Dios ha sido tergiversada y acallada, no solo por los científicos, filósofos ateos, políticos y teólogos confundidos, sino que peor aún por la iglesia, el pueblo de Dios. Usted podrá pensar que estoy exagerando o que soy un fanático, pero la verdad es que todo esto está en la misma palabra de Dios. El Señor mismo, a través del apóstol Pablo, en su epístola a 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos 3 al 4, Nueva Versión Internacional, nos dijo: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Palabra de Dios. Permitan que les lea estos mismos versículos de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Alabado sea Dios. Es ahí donde la misma iglesia tergiversa la existencia y la palabra de Dios mismo, porque permiten que un falso le hiere los oídos con algo que ellos quieren escuchar, pero que en realidad no es la verdad. Y cuando en ocasiones salen a evangelizar, llevan eso mismo que escucharon y no buscaron en la palabra de Dios para ver si era sana doctrina. La misma palabra de Dios nos estaba advirtiendo sobre el estado de su iglesia para el tiempo del fin. La iglesia de hoy está en el mismo estado de agonía que se encontraba la iglesia Laodicea del libro de Apocalipsis. Escuchen lo que dice la palabra de Dios sobre esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Nueva Versión Internacional. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. El Señor Jesucristo aquí le describe al apóstol Juan su disgusto con la iglesia de tibiez espiritual. Los miembros de esa iglesia eran indiferentes e hipócritas y causaban más daño a la iglesia que los mismos inconversos. Es en ese mismo estado que el pueblo de Dios, la iglesia de este tiempo, se encuentra. Quiero hacer una gran aclaración antes de continuar. No se debe tomar este versículo 16 que les acabo de leer como si dijera que el Señor prefiere a un inconverso o un ateo que a un cristiano tibio. El tema está centrado en la posición de aquellos que declaran ser cristianos y tener una vida genuina en Cristo, pero que no lo practican. Muchas de las iglesias de hoy están más interesadas en la apariencia y en su propia autosuficiencia que en la verdad de Cristo. Sí, muchos hablan de Cristo desde sus púlpitos, pero lo que hablan es lo que la iglesia quiere escuchar. No olviden lo que les leí hace unos momentos atrás en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3, donde nos decía: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay personas o hermanos en la fe que llegan a la iglesia solamente para oír, pero no para aprender. Hacen caso del sonido, pero no de la substancia. Estos hermanos se deleitan en la novedad, en los chistes desde el púlpito y en la aceptación de la cultura actual, o sea, la forma en que la sociedad de hoy vive bajo su concepto de lo que es cultura, y buscan la paz para sus conciencias atribuladas, pero sin hallarla, porque quieren continuar en sus errores y pecados. Es por tal razón que desechan la sana doctrina. Es ahí donde comienza a mostrar su estado de tibiez. Cuando la cultura de hoy
puede influenciar a una iglesia bajo el pretexto de la igualdad de derechos, esas influencias la llevan a un estado que la aleja de los preceptos de Dios. Alejarse de los preceptos de Dios es alejarse de la sana doctrina, y esto hace que la iglesia comience a permitir que los pensamientos erróneos del hombre comiencen a crear dudas en cuanto a Dios y su existencia. Esto hace que el temor de Dios comience a desvanecer en el corazón de los creyentes, muy en especial de aquellos que apenas comienzan. Les quiero traer unos ejemplos de influencias negativas que el hombre, guiado por Satanás, ha inculcado en las mentes débiles de nuestra sociedad. Comienzo por mencionar los siguientes: los ateos, que afirman que Dios no existe y que la idea de Dios es invento de la mente humana. Los gnósticos, que dicen que es imposible saber si Dios existe o no. Los biólogos evolucionistas prefieren pensar que Dios no es necesario. Los científicos, que eliminan a Dios de toda discusión, que la idea de Dios se basa en creencias personales y no en pruebas. Los políticos, que bajo el pretexto de la igualdad de derechos han separado a Dios de las escuelas, del gobierno y ahora de lugares públicos tales como restaurantes, transportaciones públicas y todo lugar donde se puedan reunir las personas. Le voy a dar unos ejemplos reales de cortes noticiosos sobre este asunto de las oraciones en público. En diciembre del año 2017, el periódico Primera Hora de Puerto Rico nos informó que es prohibido orar en horas laborables. El superintendente de la policía en Puerto Rico dijo que no se puede usar el horario y las áreas de trabajo para imponer doctrinas religiosas. Pregunto yo, ¿dónde dice en la Biblia que el orar es una imposición religiosa? El orar es conversar con Dios, es reconocer su existencia y nuestra necesidad de Él en nuestras vidas. En julio del 2018, la Corte Suprema en Inglaterra mantiene la prohibición de orar en las afueras de las clínicas de aborto. Mayo 2016, en Colombia, juez prohíbe oraciones en consejos y escuelas de Cartagena. Junio 2019, en Brasil, se prohíbe orar, así como el llevar a cabo cultos religiosos en los estadios de balompié. La Confederación Brasileña de Fútbol prohíbe a sus jugadores realizar cualquier tipo de ceremonia religiosa pública como jugadores de la selección. Hermanos, puedo continuar trayéndoles más ejemplos de noticias como estas. El mundo secular ha desechado a Dios y la iglesia, por querer congraciarse con el mundo, ha hecho lo mismo. Hay iglesias que no parecen lugares de adoración a Dios, sino más bien parecen discotecas. Voy a tomarme unos breves segundos. Mientras les continúo con el programa, les voy a estar presentando imágenes de tipos de iglesias como estas. Hoy día vemos iglesias que parecen más un club social con membresía privada que una iglesia que se preocupa por llevar un buen testimonio haciendo la voluntad de Dios. Cuando digo membresía privada, me refiero a que ya la mayoría de las iglesias, no todas, no quieren ir a evangelizar, no hacen obras misioneras en sus alrededores, no llevan a cabo campañas evangelísticas a las afueras, si no es en un lugar sofisticado. De hecho, muchas hacen campañas evangelísticas dentro de sus propias iglesias y apenas traen algún invitado. Las actividades de la iglesia no son para los miembros hermanos de la iglesia, son para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que no lo conocen y que por ende se convierten en almas no para el Señor, sino del Señor. Me expreso así porque he escuchado muchos hermanos expresar, y voy a citar: yo me gané esa alma para el Señor. Hace poco leía un post en Facebook de un hermano pentecostal donde expresaba que Héctor Delgado, conocido como Héctor el Father, había predicado en una cárcel y se había ganado más de 50 almas para el Señor. Queridos, quien trae al hombre a los pies de Cristo es Dios el Padre. Cristo mismo dijo en el libro de Juan capítulo 6 y el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Palabra de Dios. Cuando expresamos que nosotros nos ganamos alguna alma para el Señor, primero, le estamos robando la gloria a Dios y segundo, estamos dándonos méritos que no tenemos. ¿Acaso podemos nosotros mismos salvarnos? Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado en la forma
en que nosotros nos expresamos. Ahora les voy a hablar sobre la música y la forma de adorar en muchas de las iglesias de hoy. Recuerdo que de niño, cuando iba a la iglesia, se adoraba a Dios con coritos, seguidos por instrumentos como la guitarra, la pandereta y algunos instrumentos de percusión. Ahora vemos cómo los ritmos de la música secular han hecho su entrada en los lugares de adoración a Dios. Esto con la excusa de que sus letras contienen mensajes cristianos, aparte de que es una buena forma para evangelizar a una generación de jóvenes que ya no quieren ir a la iglesia porque no les gusta la música. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos dice con relación a ese tipo de comportamiento en el libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo 2, y esta vez leo de la versión Reina Valera del 60. Dice allí: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Escuchen el mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Claramente aquí Pablo se refiere a la moda o costumbre de las cosas que hacen en el mundo secular. No hemos de estar conformes con la conducta y costumbre de lo que hacen las demás personas en el mundo, porque por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas. Pueblo de Dios, si la iglesia a la cual estás asistiendo se encuentra en el mismo caminar de la Odisea, te invito a que comiences a dejar sentir tu voz ante tus líderes. No temas en hablar palabra de Dios. No temas de expresar lo que es la sana doctrina. Deja de saber las advertencias que el Señor nos dejó en su palabra. Miren lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, Nueva Versión Internacional. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Palabra de Dios. La iglesia debería estar atendiendo los asuntos que el Señor le dejó como prioridad para la salvación de la humanidad. Ir a la iglesia religiosamente los sábados o los domingos no nos hace cristianos. Lo que mostramos es un cristianismo superficial. La palabra de Dios nos enseña cuál es la verdadera religión. Veamos lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 27, Nueva Traducción Viviente. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Palabra de Dios. ¿Cómo puede una iglesia ser pura si está imitando lo que el mundo secular hace? Tu iglesia vela por los huérfanos y las viudas. ¿Cuántas veces han hecho grupo para visitar a aquellos hermanos que están encamados o en un hospital enfermos? ¿Cuándo la iglesia ha hecho alguna campaña dirigida a las personas deambulantes? ¿Les han llevado comida, equipo para asearse, una Biblia, una invitación para la iglesia tal vez? No se trata de hacer todo un espectáculo en la iglesia y en la vecindad para que los vean un solo día en las calles haciendo este tipo de manifestación. Este debe ser el obrar y el sentir de la iglesia para con todos los semejantes en todo momento, todos los días, no un día en específico como el de Acción de Gracia, Día de las Madres, Día de los Padres o Navidad. Cristo atendió las necesidades de su creación en todo momento, todos los días que estuvo sobre la faz de la tierra, y al final su propia creación lo condenó y lo crucificó. Esto se los dejo para que ustedes mismos reflexionen. Mis hermanos y hermanas, no teman en declarar la sana doctrina del Señor. No quieran congraciarse con el mundo para poder estar en buenas con Él. Dios nos insta a que seamos constantes todo el tiempo. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, Nueva Versión Internacional dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe lo que es una persona de doble ánimo? Una persona que ahora cree y momentos después no, que titubea y oscila entre la fe y la incredulidad. No es de convicción ni de principios, sino es movido de opiniones, pasiones y sentimientos. Es uno que se ajusta al medio ambiente en que se encuentra. El cristiano no puede tener este proceder. No olviden
La Odisea ni era fría ni era caliente en su proceder, era tibia. Miren qué consejo tan importante le dio Pablo al joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Nueva Versión Internacional. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Palabra de Dios. Quiero aclarar que cuando Pablo dice reprende y anima, no está diciendo que vayamos a echar regaños, sino a convencer. Solo persistiendo en la sana doctrina del Señor, la iglesia podrá dar un buen testimonio y se mostrará ante Dios como una que practica una religión pura y verdadera. Pueblo de Dios que me escuchas, desiste de congraciarte con el mundo. Desiste de incorporar las cosas que el mundo hace en el lugar de adoración a Dios. Nosotros, los que le hemos creído, no necesitamos la aprobación del mundo para estar bien. Nuestra aprobación como siervos fieles y obedientes viene de Dios, que es el más importante. Es a Dios a quien le tenemos que dar cuenta, no al mundo. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Nueva Versión Internacional. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Alabado sea Dios. Dios es el juez y por eso es a Él a quien se le debe procurar presentarse aprobado y no al hombre. Como pueblo escogido de Dios, debemos con amor llamar las cosas por su nombre. Cuando estemos ante el pecado, señalemos el mismo por lo que es y no tratemos de acomodar las cosas para que el mundo no se ofenda. Si usted desea orar por sus alimentos en cualquier lugar que usted se encuentre, hágalo y no se cohíba por el que dirán. Si alguien le pide que ore por él o ella, hágalo en el nombre de Jesucristo y no se cohíba o se avergüence. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Reina Valera del 60, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Palabra de Dios. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era el mensaje de Cristo, las buenas nuevas. Era un mensaje de salvación poderoso para cambiar vidas y para todos. Para ir concluyendo ya, dejemos de presentarle al mundo un cristianismo superficial. Presentemos a Dios como nuestro Creador y Salvador, dador de la gracia a través de su Hijo Jesucristo y quien renueva sus misericordias por nosotros cada día. No despachemos el evangelio con un simple arrepiéntete o un Cristo te ama. Eso es algo muy superficial. Presentemos el evangelio como las buenas nuevas que cambian el corazón y la mente del hombre. Un evangelio que llena de vida y esperanza, que trae el verdadero gozo y la verdadera paz. Un evangelio que nos lleva a la vida eterna con Dios. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.